know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. No sé si ustedes le hacen la misma pregunta a Dios que le hacemos nosotros en nuestra casa cuando nos levantamos todos los domingos, porque le decimos: Señor, ¿y qué vas a hacer hoy? Señor, ¿y cómo nos vas a sorprender? Porque sabemos que Él siempre nos sorprende. Y los que han estado viniendo domingo tras domingo, sabemos que cada celebración en este lugar es distinta, porque en cada celebración Dios se mueve de una forma diferente, porque Él es creativo, porque a Él no le gustan esas formas iguales, idénticas, sino que cada domingo Él hace algo. Y de acuerdo a la disposición del corazón, todavía hace más cosas. Entonces, en esta mañana no queda más sino decirle: Señor, aquí te queremos adorar. Estamos aquí para adorarte, para honrarte, para exaltarte y para ser sensible a lo que Él nos quiera decir. Dios siempre habla, nosotros no siempre escuchamos, pero que esta mañana sea una mañana que Él nos hable y que nosotros lo escuchemos y no tapemos nuestros oídos, porque a veces decimos: esa palabra no me gusta, esas canciones no me gustan. Recordemos que el culto no es para nosotros, el culto es para Él. Entonces, las canciones de adoración, las oraciones, todo lo que hacemos es para Él, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Y lo agradamos con nuestras palabras, pero también lo agradamos con la actitud de nuestro corazón. Yo sé que ustedes están dispuestos, no desde que se sentaron en estas sillas, sino desde la noche anterior, cuando dijimos: pongo mi celular, pongo mi despertador para que suene a esta hora, porque mañana me madrugo para la iglesia. Desde ese momento tu corazón se dispuso para Dios, y desde ese momento Dios empezó a hacer algo. Simplemente que en esta mañana se va a manifestar, pero Él empezó a hacer algo incluso desde la noche anterior. Les voy a contar una historia, no es una historia bíblica, pero es una historia que me llamó la atención. Y es la historia de un hombre que existió en 1800, de apellido Rockefeller. Resulta que este hombre, cuando era niño, cuando tenía 6 años, a él le tocó empezar a trabajar, porque eran 6 hermanos y su papá y su mamá eran de condiciones muy pobres, muy humildes. Entonces él salía a trabajar, pero dentro de las cosas que le tocaba hacer era lustrar los zapatos de las personas de esa época. Y él escuchaba lo que decían unos hombres ricos, muy pudientes de la época, y entonces se dio cuenta que había un lugar donde se reunían todos los ricos y hablaban de sus negocios. Y él le preguntó, mientras lustraba los zapatos, a uno de esos hombres: venga, ¿y dónde queda ese lugar? Y él le dijo: ¿para qué quieres saber? Es que allá solamente van los ricos. Y él dijo: algún día yo seré más rico que todos esos hombres que se reúnen allá. Y aún era un niño. Los 2 hombres que estaban conversando se rieron, pero él empezó a averiguar dónde estaba ese lugar y empezó a ir. Y lo que hacía era: se compraba un café, se compraba una bebida y se sentaba, pero empezaba a escuchar lo que hablaban esos hombres ricos, de negocios, de toda esa visión que tenían, y él iba guardando todo eso en el corazón. A los meseros de ese lugar decía: qué niño tan raro, viene, se sienta, hace que esa bebida le rinda 4 horas, porque él no se la tomaba desde el principio, sino que de a poquitos para que le pudiera rendir 4 horas, y después se iba. Pero como él pagaba, no lo podían expulsar de ese espacio.
con el tiempo él aprendió a poner en marcha en práctica todas esas cosas que escuchaba de esos hombres millonarios. Empezó con sus negocios chiquiticos, de acuerdo a sus ganancias de lo que él hacía, y a los 16 años ya había emprendido su primer negocio. Con los años se volvió en un multimillonario de esa época. Dice la historia que hizo tanto dinero que construyó casi que un imperio, y tenía tanto dinero que podrían pasar muchas generaciones de su familia, y así derrocharan y malgastaran, no iban a ser capaces de gastarse todo el dinero que él tenía. Él no era millonario, sino multimillonario. ¿Y qué tiene que ver esta historia si ni siquiera es bíblica, si ni siquiera es de alguien que fue cristiano? Y tiene que ver con esto. Los sueños de él comenzaron teniendo 6 años. Y en este momento yo me voy a referir no a los adultos, sino a los niños que están en este lugar. Así tengas 5 años, 6, 8 años, y aún los que están aquí que en este momento no me entenderán lo que estoy diciendo, se puede empezar a soñar. Pero esta invitación no es a que sueñen con ser multimillonarios, aunque si lo quieren soñar, pues válido. Pero ¿a dónde quiero ir? Niños, sueñen con ser adoradores. Primero es el reino de Dios. Sueñen con agradarle a Dios. Aún ustedes que están tan pequeñitos pueden empezar a soñar. Muchas veces aquí decimos que el Espíritu Santo se manifieste, que Dios se mueva, que hablen en lenguas, que Dios haga muchas cosas. Y muy pocas veces estamos pensando en Dios, que estos pequeñitos también hablen en otras lenguas, que estos pequeñitos también tengan sueños, también tengan interpretación de sueños, que estos pequeños también puedan imponer las manos sobre un enfermo y ser sanos. Y en esta mañana vamos a comenzar una oración, o más bien continuar orando, porque ya veníamos orando aún antes de esta transmisión, y vamos a orar por esos niños. 1, por los que usted tiene en este momento, por el que usted trajo en este momento, sea su hijo, su nieto, su sobrino. Pero vamos a orar también, y otros dirán, entonces yo no oro porque no traje ni mi nieto, ni mi sobrino, ni mi hermanito. Vamos a orar por todos los niños que lleguen a esta congregación, que lleguen a New Life, que desde el más pequeño sienta el poder del Espíritu Santo moviéndose en sus vidas. Y así como en este hombre, en Rockefeller, siendo muy pequeño, tuvo el sueño de volverse millonario, que en los niños de New Life esté el sueño de volverse un adorador, y que los niños de New Life puedan decir, yo también quiero, de eso que le pasó a Pedro cuando tenía muchos años, a Pablo, a Felipe, a estos hombres que les pasó siendo ya adultos, que anhelen y que digan, yo quiero que me pase pero desde pequeño. Entonces vamos a orar y vamos a poner delante de Dios a todos los niños, los que ya están y los que van a llegar. Y que Dios se mueva y que Dios nos sorprenda en la forma como se va a mover en los niños de esta congregación. Que tengamos que contar testimonios como niños están orando por enfermos y están siendo sanados. Que tengamos que contar testimonios de decir cómo Dios les da interpretación de lenguas, cómo Dios aún los usa en profecía. Dios puede usar también a los niños, y vamos a orar por ellos y por nosotros. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y decirle, Señor, sorpréndenos, que desde el más pequeño en esta congregación hasta el más adulto podamos sentir el poder de Dios, la manifestación de Dios. Vamos a orar por ellos, los que tienen a su lado, a su hijo, a su sobrino, a su nieto. Vamos a imponer las manos, porque en esta iglesia creemos que en la imposición de manos hay algo especial y hay algo espiritual. Vamos a orar por ellos y vamos a confesar y a bajar del cielo esa bendición para ellos y decir, Señor, muévete a través de los niños de New Life. Padre Celestial,
te damos las gracias en esta mañana porque podemos levantar nuestra voz a favor de los niños de este lugar. En este momento nos ponemos como intercesores, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú tocándolos, que seas tú haciendo cosas nuevas en ellos. Aún sabemos que por más pequeños que sean, tú, Señor, tienes los ojos puestos sobre cada uno de ellos. Señor, que en el corazón de ellos se despierte el anhelo por ser adoradores, que en el corazón de ellos se despierte el amor por tu presencia, que ellos crezcan en una congregación donde vean tu poder, donde vean tu unción, donde vean tu mover, Padre Celestial. Que ellos no solamente les leamos historias y que ellos digan, pero ese Dios es un Dios que hacía cosas grandes en la Biblia, pero no las vemos hacer en esta actualidad, no las veo en mi vida, sino que los niños de New Life puedan decir, el Dios de la Biblia es el mismo Dios que se mueve en mi congregación, es el mismo Dios que se mueve en New Life, porque vemos milagros, porque vemos sanidades, porque vemos cómo otros hablan en lenguas, hay interpretación de lenguas, cómo los dones se mueven sin restricción alguna. Padre Celestial, yo pongo a cada uno de los niños que están en este lugar y en cada uno de los niños que vienen a la celebración, Señor, ahora más tarde. Bendícelos, Señor, crea un mover en ellos, crea un despertar en ellos, que ellos puedan ver que tú eres real, así como lo hemos vivido nosotros y así como lo vemos día tras día. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Coloca una cobertura sobre ellos, que ellos puedan, Señor, crecer y ninguna cosa del enemigo pueda tocarlos, pueda desviarlos. Padre Santo, en el nombre de Jesús los bendecimos, en el nombre de Jesús, amén. Y también oro, Señor, por la congregación que está en esta mañana, en este lugar o de manera virtual, Señor. Oro para que a ellos también los alcance, Señor, esta bendición. Oro para que en esta mañana, Señor, te muevas y te reveles de una forma grande y poderosa, que cada uno de los que estamos conectados en esta mañana o estamos aquí presenciales podamos saber que tú, Señor, estás en este lugar, que tú, Señor, nos has aceptado la invitación en esta mañana. Levantamos nuestro corazón, levantamos nuestra voz, porque sabemos, Señor, que cuando abrimos nuestros labios, cuando nuestra oración se levanta al cielo, tú, Dios de la gloria, la escuchas. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Señor, lo que ya estás haciendo en nuestra iglesia y por todo lo que harás. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de pasar a adorar a nuestro Señor, les quiero contar una experiencia muy linda que tuvimos el viernes. Estuvimos terminando el cuarto grupo de entrenamiento para adoradores. Entonces estábamos hablando de una serie de experiencias espirituales. Pero cuando estábamos ahí dando la clase, yo le decía a Dios, Dios, estamos hablando de esto y muy rico hablar, pero más rico vivirlo. ¿Qué tal si cerramos este entrenamiento con broche de oro y tú haces algo, como Él acostumbra hacerlo, en sorprendernos? Faltaban 15 minutos para terminar la celebración y simplemente ya íbamos a orar. Pero Dios, como siempre lo hace, nos sorprendió. Y hubo algo tan fuerte en este lugar que el Espíritu Santo descendió y empezó a tocar a cada uno de los que estaban en esa clase. Fue tan grande, tan hermoso, que casi que uno podía palpar la presencia del Espíritu Santo en este jueves, este viernes. Y vimos cosas que no habíamos visto en estos meses que lleva New Life. Dios se ha movido y hemos visto cosas grandes, pero ese día vimos cosas, mover de Dios y mover de su presencia tan fuerte que nosotros mismos nos quedamos como, Dios, ¿qué es esto tan bonito que estamos viendo? ¿Qué es esto tan fuerte que estamos viendo? Nosotros mismos quedamos sorprendidos de cómo fue esa manifestación. Y así como sucedió el viernes y también como sucedió en el día de ayer en el ayuno,
queremos que suceda hoy. Que Dios se mueva y que Dios siga mostrando su presencia y sus manifestaciones en este lugar. Entonces vamos a orar, a adorar a nuestro Señor y a decirle: Señor, tócame. Señor, háblame en esta mañana, que así como lo experimentaron el viernes en el entrenamiento para adoradores, que yo también lo experimente. Yo quiero saber qué es eso de lo que hablan, que es que tan lindo y que yo de pronto no lo he experimentado. Simplemente digámosle a Dios: Señor, tú no tienes favoritos, tú eres igual con todos tus hijos. Entonces eso que les dio a los que estaban el viernes, yo también lo quiero para mí. Vamos a anhelar su presencia, y cuando la anhelamos, su presencia cada vez se hace muchísimo más real. Vamos a cerrar nuestros ojos y comenzar a adorar a nuestro Señor. Vamos con las palmas. Me llamaste con tu dulce voz, me alcanzaste
Now I need you to catch me again. And my hope felt like rain, but my fear kept me dry. Now I want to just feel like I'm alive. And this is the last chance. And somehow I know that you got me under my feet of your hands. And right now I finally see that even when I'm Iglesia, solo puedo decirte algo. En los próximos minutos, mientras escuches esta palabra, el Espíritu Santo va a estar ministrando. Ahora entiendo muchas cosas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te damos gracias porque desde que inició este servicio hoy no has cesado de moverte. Y así como en el principio te movías sobre la faz de las aguas, asimismo te has estado moviendo toda esta mañana. Estás inquieto porque sabes que va a suceder algo aquí en estas personas. Ya está sucediendo. En unas ya sucedió. Pero yo sé que esta palabra va a causar efectos y va a marcar la vida de tu pueblo. No solo los que están aquí presentes, también los que nos van a ver a través de las redes sociales, a los que les va a llegar este video y ni siquiera saben quiénes somos, escúchalo. Hay un mensaje para ti hoy. Dios quiere hablarte. Gracias te damos, Dios. Lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Tesalónica es, primero, hay que estar preparados porque Jesús vendrá nuevamente por su pueblo. Y el jueves hablábamos de esto. El jueves hablábamos de cómo debíamos o debemos estar preparados para la segunda venida. Y él vuelve y me da una palabra que tiene que ver con estar preparados. Y dice que parte de esa preparación es estar guardados, ser irreprensibles delante de nuestro Dios. Pero más allá del mensaje escatológico, más allá del mensaje sobre la segunda venida de Cristo, hay algo importante que Pablo está resaltando aquí. Y tiene que ver con la composición de nuestro ser. ¿Cómo estamos compuestos nosotros? Y el apóstol Pablo aquí hace una distinción. Él no dice simplemente todo tu ser. Él no dice simplemente toda tu vida. No, él comienza a desglosar y dice todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo sean irreprensibles. ¿Y por qué hace él la distinción? Era necesario hacerla porque usted y yo somos seres tripartitos, o dicho de otra forma, usted y yo somos espíritu. Somos un espíritu que tiene alma y que vive en un cuerpo. Eso somos usted y yo.
somos un espíritu que tiene alma, pero que vive en un cuerpo. Y Pablo comienza a hacer esta clasificación porque dice: hoy en día hay personas que se han olvidado de lo esencial. Hoy en día hay cristianos que se han vuelto almáticos. Y el concepto o el término almático está asociado a estas personas cuya influencia principal está dada por el alma y no por el espíritu. Y cuando eso sucede en el pueblo de Dios, cuando el cristiano se vuelve almático, se vuelve emocional. Cuando el cristiano se vuelve almático, se vuelve demasiado racional. Cuando el cristiano se vuelve almático, deja de percibir las cosas que son del espíritu, porque las cosas que son del espíritu no se perciben con el alma, se perciben con el espíritu. Yo no sé si me hago entender. El espíritu es la parte de nuestro ser que tiene contacto directo con nuestro Dios. Por eso cuando tenemos experiencias espirituales, por eso cuando sentimos la presencia de Dios, es el espíritu nuestro el que está teniendo esa comunión. Pero cuando el ser humano deja de alimentar su espíritu, cuando el ser humano se ocupa más de su alma, de su mente, de su corazón, de sus razonamientos, más que de lo espiritual, o cuando se ocupa más de su cuerpo, de los sentidos de su cuerpo, de satisfacer su cuerpo, es ahí donde hay una ruptura. Y dice que la muerte termina siendo la separación del espíritu con el cuerpo. Y hay muchas personas que están muertas en vida. Y el apóstol Pablo dice: es necesario que cuidemos nuestras tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu en el hombre es la parte entonces que hace que nos comuniquemos con Él. ¿Y por qué? Así nos creó Él, así nos diseñó Él. Dice Génesis capítulo 2 versículo 7, dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo una obra espectacular. Dios con sus propias manos comienza a diseñar el hombre. Él hasta ese momento todo lo había hecho con su voz. Él decía: y háganse las grandes lumbreras, y se hacían las grandes lumbreras. Él decía: háganse las plantas, los árboles, y se hacían las plantas y los árboles. Él decía que produzca el mar animales, que produzca seres vivientes, y producía los seres vivientes, porque en su palabra hay poder, y lo que Él dice se cumple. Él había podido decir simplemente que surja el ser humano, que surja el hombre, pero no. Él hizo un alto y dijo: al ser humano lo quiero crear yo con mis propias manos, y lo quiero crear a mi imagen y semejanza, porque lo quiero hacer con toda mi perfección. Y Él comienza a diseñarlo. Pero cuando tenía allí el molde, yo me imagino que estaba aquel hombre allí parado. Él lo mira, y yo creo que Dios dijo: es hermoso, esta creación es hermosa, es mi favorita. Pero pasa algo, y es que no se mueve ese hombre. Y le movía la mano, y aquel hombre quedaba así, y le movía la cabeza, y el hombre quedaba quieto. Y él decía: le hace falta algo a esta creación. Y se acordó que para que usted y yo podamos tener vida es necesario tener el soplo del Omnipotente. Y dice que él mira al hombre y sopla. Y cuando sopla sobre él, el hombre abre sus ojos y recobra vida. Esa fue la primera experiencia que tuvo el hombre con el Espíritu Santo. Y Dios dijo: ahora sí, el ser humano está completo, ahora sí tiene vida. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Tú puedes tener muchos planes, tú puedes tener muchos proyectos, pero si el soplo del Altísimo no está sobre ti, si el soplo del Omnipotente
omnipotente no está sobre tu vida, tú estás muerto en vida. Y Dios hoy está haciendo un llamado a su pueblo. Dios está diciendo: no quiero más cadáveres andantes, no quiero más personas racionales. A partir de hoy quiero que tu espíritu despierte, quiero que haya vida nuevamente en tu cuerpo, quiero que haya vida nuevamente en tu ser. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de tener experiencias conmigo? Y cuando voy al Génesis entiendo que tú y yo fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Pero hemos distorsionado el método. Hemos dado más importancia a nuestra alma. Hemos dado más importancia a nuestras emociones. Hemos dado más importancia a nuestros razonamientos, a lo que escuchamos. Hemos dado más importancia a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que me dice el cuerpo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué es lo que yo pronuncio? Hemos dado más importancia a eso. Y Dios dice: así no es. Mientras seas un cristiano cuya alma sea la que gobierne tu ser, yo no me voy a comunicar contigo, porque yo no me comunico con almas, yo me comunico con espíritus. Esa parte que tienes tú ahí adentro, ese espíritu es el que a veces se sacude, es el que a veces protesta y dice: cuerpo, ser, es el momento de que seamos gobernados por mí, es el momento de que nos acerquemos a Dios. Pero hay almas que están tan fuertes en muchos cuerpos que dicen: cállate, espíritu, tú simplemente vas a tener participación cada 8 días cuando te dejemos ir a la iglesia. Y dice el cuerpo: y eso si no amanecemos cansados, porque si amanecemos cansados se quedará para dentro de 8 días. Así que cállate, tú no tienes participación. Y es el espíritu arrinconado. Y el espíritu les dice: hey, ser, es el momento de que me dejen gobernar. Mire, el orden soy yo, primero yo. Si me dejan que yo los gobierne, Dios estará aquí presente. Pero dice el alma: no, cállate, espíritu. ¿Qué cuento de Dios? ¿Dónde dice la teoría que Dios es el que gobierna? ¿Acaso? Y comienzan las teorías y comienzan los razonamientos, y el espíritu está ya arrinconado. Pero Dios desde el cielo dice: oh hijo, oh hija, qué perdido estás, qué confundido estás. Déjame actuar, deja que tu espíritu vuelva a gobernar. La gente te va a decir que eres un fanático, la gente te va a decir que estás loco, la gente te va a decir que la parte espiritual es solo una de las tantas necesidades que tiene el hombre en esa famosa pirámide de necesidades, y lo ponen a la par con las demás necesidades. Pero lo que dice la Biblia es que no es así. Tú y yo somos espíritu creado para comunicarnos con Dios. Así que dile a tu alma en esta mañana: hasta hoy te llegó el dominio, hasta hoy gobernaste mi ser. A partir de hoy mi espíritu se levanta y se hará lo que diga el espíritu, porque mi espíritu, escucha esto, mi espíritu atrae al Espíritu Santo. Aleluya. La palabra hebrea que traduce aliento es ruah. Y esta palabra ruah significa viento, significa aliento, significa aire, significa espíritu. De modo que podemos decir que el aliento de Dios es la vida y el poder de Dios para vivir. Tú no necesitas nada más. Cuando tu alma te gobierna, tú necesitas buscar aprobación. Cuando el Espíritu te gobierna, tú solo necesitas un tiempo de intimidad con Él. Cuando tu alma te gobierna, el miedo te domina y comienzas a buscar soluciones como loco. Cuando el Espíritu te gobierna, tú vas a la presencia de Dios y le dices: aquí estoy, esto es lo que me sucede, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me está llegando esto? El que da vida,
el que da poder es el Espíritu. Y el Espíritu es atraído por tu espíritu, no por tu alma, no por tus emociones, no por tus razonamientos. Dejé de sentir a Dios, no sé qué pasa. Yo sí sé qué pasa. Tu alma te está gobernando. Ay, yo quería hacer tantas cosas, pero ya lo descarté porque yo dejé de sentir a Dios. Dios no me mostró su voluntad. Dios sí te mostró su voluntad. Simplemente que tu alma te dijo que renunciaras a tus proyectos porque te hizo razonar. Y cuando tú razonas con tu alma, nunca, escúchame, nunca vas a entender los designios de Dios. Nunca. Pero hoy Dios está buscando y quiere tener experiencias contigo. Hoy Dios te está diciendo: ¿y qué tal si dejas que tu espíritu vuelva a gobernar? Hay una guerra en tu interior. Hay una lucha en tu interior. El alma quiere gobernar. Y el alma es emoción. Cuando tú dejas que tu alma gobierne, entonces un día vas a querer ser el mejor cristiano del mundo. Un día vas a querer ser el hombre más ungido, la mujer más ungida. Pero al otro día la emoción se te fue y ya entró otra emoción que se llama la depresión o se llama la tristeza, y ya vas a decir: ya no quiero nada. Ya, pero si antes decías que querías, pero ya no, he pensado mejor las cosas, he analizado. Y Dios dice: el alma te está gobernando. A otros los gobierna el cuerpo y el alma están muy conectados, casi que trabajan en equipo. Pero no ha visto hombres y mujeres que viven simplemente para verse bien. Su única importancia, su único interés es verse bien físicamente, y han puesto su mirada en cómo me veo, en la vanidad. Eso atrae la vanidad. Hace pocos días les hablaba del agnosticismo, la corriente agnóstica. Y el agnosticismo lo que hace es decirte: yo creo lo que se puede comprobar. Si la ciencia lo comprueba, yo lo creo. Si la ciencia no lo comprueba, yo no creo. Entonces por eso ellos dicen: ni soy ateo, porque la ciencia no ha podido comprobar que Dios no existe, pero tampoco soy creyente, porque la ciencia tampoco lo comprueba. No hay argumentos demasiado potentes que me hagan creer que existe un Dios. Eso dice el agnosticismo. Pero lo que no saben es que aún en medio de sus razonamientos se han hecho necios y están muertos en vida. Dice Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 14. Y preste mucha atención lo que es una persona cuyo espíritu está neutralizado. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. Escucha esto, iglesia: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice aquí algo poderoso. ¿Qué es lo que hace que vivieran aquellos huesos? El Espíritu de Dios. Pero no solamente dice que hace que tengan vida, dice
y sabréis que yo soy Jehová. Cuando usted deja que el Espíritu viva en usted, cuando deja que su Espíritu gobierne a Dios, cuando su Espíritu atraiga al Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? Usted no solamente va a vivir, usted se dará cuenta quién es Dios. Dicho de otra manera, tú quieres tener revelación de quién es Dios, tú quieres conocer el poderío de Dios, tú quieres disfrutar de esa fuente eterna de Dios. Dile a tu espíritu: Espíritu, clama y atrae al Espíritu Santo, porque solo así yo voy a tener vida. Aleluya. Y no solamente voy a tener vida, sino que voy a tener revelación. Y un cristiano que tiene revelación es un cristiano diferente, es un cristiano que ve la vida distinta, es un cristiano cuyos dones, cuyos ministerios se activan, es un cristiano al que la unción lo persigue, es un cristiano al que las señales y los prodigios lo persiguen, porque este cristiano, distinto a los almáticos, ha entendido quién soy yo, ha entendido el secreto, se ha dado cuenta que la única fuente que lo mantiene vivo soy yo. Y eso es lo que hace que un cristiano y otro se diferencien. No es que Dios tenga preferidos, no es que Dios a uno les quiera dar mucho y a otros poco. No, es que Dios a los cristianos, a quienes el Espíritu los gobierna, les va a dar una fuente infinita, mientras que a un cristiano que lo gobierna el alma, le va a dar a la medida que su alma le permita creer. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ya estaban los huesos juntos, ya estaban los tendones juntos, ya estaba la piel junta. Ya muchos decían: la obra está completa, la obra está terminada. Pero hacía falta lo principal, hacía falta el soplo del Espíritu Santo, hacía falta el Ruach, hacía falta su presencia. Sin eso no hay vida. Hoy muchos pastores se enfocan en tener templos hermosos. Hoy muchos pastores se enfocan en tener cosas muy lindas, muy lujosas, en tener ministerios sobresalientes, pero se han olvidado de lo principal. ¿De qué sirve tener una estructura? ¿De qué sirve tener un templo bonito si el soplo, si el Ruach no está, si la presencia del Espíritu Santo no está, si el templo está feo, si el templo es una choza, pero la presencia está? Si tu espíritu atrae el soplo del Omnipotente, allí habrá poder, allí habrán milagros, allí habrán señales. No te distraigas, algo bonito no es suficiente, se necesita que el Espíritu Santo venga. Y era lo que Ezequiel estaba viendo. Ezequiel los veía, pero si ya están creados, ya están los cuerpos, ya los huesos se juntaron, ya tienen la carne, ya tienen los tendones, pero hacía falta lo principal. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios le estaba diciendo a Ezequiel: no está la obra terminada, no te dejes engañar por lo que ven tus ojos. Es el momento para que tú hables al Espíritu y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla vida. Yo te digo a ti, iglesia, hoy el Espíritu va a venir de los cuatro vientos y va a soplar sobre ti. Aleluya. El Espíritu Santo va a soplar sobre tu casa, el Espíritu Santo va a soplar sobre tu ministerio. Levántate como Ezequiel y dile: Espíritu,
yo te clamo, yo llamo por ti. Ven y sopla sobre mi casa, ven y sopla sobre mi familia. ¿Qué importa que tu familia aparentemente esté bien? ¿Qué importa que tu familia aparentemente esté fortalecida? Si no tienen a Dios, no tienen nada, están muertos en vida. Pero hoy es una mañana para que tú te levantes y profetices, aleluya, para que tú te levantes y llames al Espíritu y digas: Espíritu Santo, ven y dale vida a estas almas, por favor. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Mire la interpretación. Todos estos huesos son los cristianos del año 2021. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Cuántos están así, viviendo así? Y somos del todo destruidos. Por tanto, Dios le dice: profetiza y diles. Escucha, iglesia, esta palabra es para ti. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, los sacaré de vuestras sepulturas. Y escuche: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Él va a poner su espíritu sobre New Life, Él va a traer vida sobre New Life. Él nos hará reposar y nos llevará a campos fértiles. Toma esa palabra. Lo único que tiene que hacer New Life es que sea dirigida por el Espíritu. Lo único que tiene que hacer New Life es que el alma esté a un lado, es que lo físico esté a un lado, y que le digamos: Espíritu Santo, dirige, Espíritu Santo, gobierna. Y tú mismo, a nivel personal, lo único que necesitas a partir de hoy es decirle a tu cuerpo: ya no te mandas, cuerpo. Si tu cuerpo te está diciendo vamos a pecar, si tu cuerpo te está diciendo no vayas a la iglesia, quédate durmiendo, si tu cuerpo te está diciendo no sirvas a Dios, no te involucres con nada, estás muy ocupado, tienes muchas tareas, tú le vas a decir: primero fue mi espíritu que tu cuerpo, que tu alma. Así que primero serviré a Dios, primero le daré la prioridad a mi espíritu, y todo lo demás será en un segundo plano. Y te aseguro, escúchame, que tu vida va a ser transformada. Siempre habrá tiempo para lo que es importante, siempre, siempre. Y muchos hoy escuchan a su cuerpo que les dice: no salgas, no vayas, no hagas. Has trabajado mucho, pobrecito tú. Estás enfermo, quédate aquí. Estás con problemas, quédate aquí. Más bien, estás deprimido, quédate aquí. Y es el diablo incluso alimentándote eso. Pero así como Dios hizo con el pueblo, y de un mundo, de un mar de huesos secos, formó un ejército, en New Life va a formar un ejército que va a tener vida. Yo soplo vida sobre ti en esta mañana. Cuando nuestra vida es gobernada por nuestro espíritu, eso atraerá al Espíritu de Dios, y esto se traducirá en algo llamado unción. Y la unción nos empodera para poder cumplir el propósito. Isaías 61 del 1 al 9, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Ese es el resultado de una persona que ha dejado que sea su espíritu el que gobierne, y no su alma ni su cuerpo. Escuche esto.
El fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Mire, cuando el Espíritu Santo es atraído por nuestro espíritu, cuando el Espíritu Santo llega, esa presencia, esa visitación está produciendo en ti algo que se llama unción. ¿Qué es la unción? La unción no es más que la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Cuando decimos alguien es ungido, qué hombre tan ungido, qué mujer tan ungida, estamos diciendo es una mujer cuyo Espíritu Santo está sobre ella. Pero mire lo tremendo: cuando usted es ungido, cuando su espíritu atrae al Espíritu Santo y usted es ungido, usted se levanta y tiene la capacidad y la autoridad para hablarle a otros. Ayer me contaba un joven y me decía: tuve una experiencia. Hace 8 días en el ayuno usted oró por mí. Hubo un mover muy especial aquí y yo sentí ir y abrazarlo y orar por él, y comencé a darle una palabra y le dije: siento que viene un tiempo de renovación incluso para tus palabras, y vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Ese joven comenzó a llorar y dice: yo tomé esa palabra. Ese día yo salí del ayuno y dije: me voy a ir a hacer ejercicio. Se fue para el gimnasio y estando en aquel gimnasio vio a un joven que se le acerca y le hace una pregunta. Inmediatamente ese joven se acordó de las palabras que Dios le había dicho a través de mí. Y ese joven temeroso, él me decía: yo nunca he hablado porque me da miedo, porque siento temor. Yo trato de evangelizar de otros métodos, pero no hablándole. Pero algo me decía adentro: háblale. Algo me decía adentro: ese joven necesita escucharme. Y él trató de hablar, de entablar una relación, pero no pudo. Pero mientras se apartó, él dice: era algo adentro que me decía: háblale. Y él tomó la decisión y dijo: lo voy a hacer. Y llamó a este joven y le dijo: ¿tú crees en Dios? Y ese joven le dice: pues mira, yo creo en un ser superior, pero no sé si llamarlo Dios. Ese joven dijo: Dios mío, me metí en un problema, ese me va a salir con teorías raras, me va a corchar, ¿qué voy a hacer? Pero este joven siguió y le dijo: yo no sé si usted me va a creer, pero quiero decirle algo. A mí nunca me había pasado esto, que yo sienta algo tan fuerte de decirle a alguien: Cristo te ama. Y quiero decirte: Cristo te ama. Yo no te conozco, no sé quién eres, solo puedo decirte eso: Dios quiere cambiar tu vida. Este joven se quedó atónito, se quedó mirándole y le dijo: por favor, sígame hablando, porque yo vengo de un pasado difícil, yo vengo de un pasado con muchos problemas. Yo de hecho hace poco que estoy tratando de salir adelante y no tengo a nadie, no tengo familia, estoy solo en este lugar, y justo llegar usted y decirme eso. Y ese joven comenzó a hablarle, comenzó a evangelizarlo, y ya lo ha traído incluso 2 veces a esta iglesia. Y este joven dice: quiero más, hábleme más, estoy hambriento. Y este joven se me acercaba ayer, se le encharcaban los ojos y me decía: Andrés, yo sentí un gozo dentro de mí, porque ese no era yo no actuaba así, yo me desconocí. Yo le dije: simplemente escuchaste al Espíritu, tu Espíritu te estaba hablando, te estaba diciendo: háblale, pero tu alma te decía no, tu alma te decía: no vas a ser capaz, tu alma te decía: vas a quedar en ridículo, tu cuerpo también te decía: no es el momento, sigue más bien haciendo ejercicio. Pero hubo un momento en el que tú dijiste: hago lo que me diga mi espíritu, mi alma fuera, aléjate de aquí, cuerpo quieto en primera, obedezco al Espíritu. Y cuando
cuando obedeciste al Espíritu, cuando abriste la boca, Dios la llenó, hizo una obra transformadora. Él me decía, yo me desconocí, esas palabras no eran mías, yo me sentí fluido. Todo lo que él me preguntaba yo se lo respondía, y yo le dije, tranquilo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque cuando tú le das prioridad a tu espíritu, el Espíritu Santo va a ser atraído inmediatamente, y ya no vas a hablar en tus fuerzas, ya será el Espíritu Santo el que hable. Y este joven está feliz porque es la primera vez que se gana a alguien de esta manera. Yo quiero decirte algo, iglesia, cuando tú tienes la unción, cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo, no te va a dar temor a hablar. Y si te da temor a hablar, si tu alma te dice qué pena, si tu alma te dice qué miedo, si tu alma te dice no vas a ser capaz, tu espíritu va a estar tan fuerte que va a decir, cállate alma, y vamos a predicar, a obedecer lo que dice el Espíritu Santo. Y cuando tú obedeces a Dios, las señales te van a perseguir. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y podremos consolar a los afligidos, podremos anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Cuando tú atraes al Espíritu Santo, también dice, hay salvación para ti. Y mira esto, y dice, hay venganza de nuestros enemigos. Cuando tú atraes al Espíritu, tú no tienes que pensar en vengarte. Cuando tú atraes al Espíritu Santo, tú simplemente dices, yo quiero adorarte. ¿Qué importa lo que digan mis enemigos? ¿Qué importa lo que maquinen contra mí? Tú pelearás por mí. Y cuando tu espíritu tiene esa conexión, Él cobra venganza. Él cobra venganza. Te podrán criticar, te podrán señalar, te podrán tildar de Satanás. Mire, a mí me han dicho que soy Satanás, me han comparado con Satanás. Nos han dicho que somos una secta. Nos han dicho que no somos pastores. Han dicho un montón de cosas. Y humanamente mi alma me dice, respóndeles, enfréntate, muéstrales las pruebas que tienes, muéstrales. Y mi alma, y a veces como que, sí, espera y verás. Pero el Espíritu me habla y me dice, quieto en primera. Dile a tu alma que se aquiete, porque yo te quiero conectadito conmigo. De tus enemigos me encargo yo, y me encargaré yo. Y yo le digo, está bien, Señor. Y sabe algo hermoso que ha estado pasando. Nos han estado llamando personas que antes nos señalaron y nos han pedido disculpas. Personas que estaban engañadas y nos han dicho, conocimos la verdad, ahora entendemos todo. Y yo no tuve que mover un solo dedo. Y yo solamente me acuerdo cuando el Espíritu habló a mi espíritu y me dijo, no te muevas, yo voy a limpiar su nombre, yo sacaré todo a la luz. Y eso es lo que hace Él, porque cuando la unción viene, es Él el que pelea por nosotros, es Él el que hace que nuestro nombre quede limpio. Dice, han tenido que sufrir. Mira esta palabra que Dios me daba, versículo 6, ustedes serán llamados sacerdotes de Dios. Esta palabra me la daba Dios para las personas que vinieron con nosotros del lugar anterior a donde íbamos. Y esta palabra Él me decía, diles que es para ellos. Dile que es para ellos. Y Dios les dice, ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de la riqueza de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices
dices, dijo Dios, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Cuando la gente los vea, dirá, son un pueblo bendecido por Dios. Aleluya. Toma esa palabra, es para ti, es para ti. Pueblo bendecido, pueblo bendecido, pueblo que es guiado por el Espíritu, pueblo que no se guía por las emociones, pueblo que no se guía por lo que dice un hombre. Nosotros nos guiamos por lo que nos dice el Espíritu Santo. Aleluya. Pero lo espiritual solo lo entienden los espirituales. Quizás para muchos lo que yo he dicho en todo este sermón hayan quedado como no entiendo nada. Te voy a decir por qué. Porque lo espiritual solo lo entienden los espirituales. Los naturales o los almáticos no lo entienden. Tampoco pueden. ¿Sabe por qué? Porque están muertos. Y no quiero sonar muy duro. Usted me está diciendo a mí que yo soy muerto. Pues si usted es gobernado por su alma y no por su espíritu, sí. ¿Tiene problema con eso? Hágale el reclamo a Dios. Yo simplemente le digo lo que dice la Biblia. ¿Y dónde dice eso? Hay muchos que le hablan a uno así. ¿Y dónde dice? Vea, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Acá todo es con Biblia y sustentado. Dice: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su voluntad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Me acuerdo del testimonio que les acabo de contar. Sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Mire esto: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. La gente no te va a comprender. Por eso cuando usted le cuenta algo a su vecina y le dice: no, es que estaba orando y de repente tuve una visión y vi, te va a decir: ¿cómo así que visión? Estás loca, esta vecina mía está loca. No te va a poder entender porque no pueden. Porque para ellos es difícil. Una persona que no ha tenido ese contacto con el Espíritu Santo, una persona que tiene el Espíritu, su espíritu muerto, no va a poder entender el vocabulario espiritual. Pero por eso yo creo que todos los que están aquí me están entendiendo lo que yo estoy hablando. Porque yo sé que si usted quizás vino muerto, ya el Espíritu Santo en este momento lo está sacudiendo y le está diciendo: hoy voy a resucitar. Alma, apártate, cuerpecito quieto, porque a partir de hoy soy yo el que voy a gobernar. Yo espero que esa sea tu decisión. Si esa es tu decisión, gloria a Dios. Si no es tu decisión porque no has entendido, te invito a que busques un líder, porque necesitas discipulado, necesitas profundizar más, pero necesitas tener ese contacto con el Espíritu Santo. Y termino con esto.
es nuestro versículo lema en New Life, lugar de adoración. ¿Cuál es nuestro texto lema? Juan 4:23. ¿Quiénes quieren ser adoradores aquí? Adoradores en verdad, ¿cierto? Pero para ser adoradores, mira lo que dice Juan: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador adora ¿cómo? Con el alma. Un verdadero adorador adora con su espíritu. Yo entendí esto. ¿Sabe cuándo me volví yo adorador? Cuando empecé a disfrutar el lado B de los cassettes. Muchos no saben ni siquiera qué es un cassette. En mi época de adolescente no había YouTube, no habían ni CDs, nada de eso. La música se distribuía en cassettes. Y estos cassettes tenían un lado A y un lado B. Por lo general, el lado A eran las canciones movidas, ¿cierto? Eran las canciones que nos ponían a bailar el alma. Y poníamos ahí a Marcos Witt, que era lo máximo en esa época, o a Marco Barrientos, y empezaba tú y yo, y era la alabanza, y era uno trapeando en la casa haciendo oficio, oleaba la escoba, tú, y era un gozo, una alegría ahí, y el alma disfrutaba. Pero cuando se acababa el lado A y volteábamos el cassette y empezaba el lado B empezaba con un pianito suave. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Y yo decía, qué pereza. Y yo no entendía. Y llegó un tiempo en que no escuchaba los lados B de los cassettes. No me gustaba. Entendí que lo que alimentaba era mi alma. Pero llegó un día en que comencé a entrar en la presencia de Dios. Llegó un día en que mi espíritu comenzó a tocarse con el espíritu de Él. Y ese día todo cambió. Ya lo que más escuchaba era el lado B, porque no lo escuchaba con mi alma, porque no lo escuchaba con mis emociones, lo escuchaba con mi espíritu. Y cuando empezaba a sonar ese piano, así como Juanes, él está en el quinto sueño, él está por allá eso ya, ahora sí. Juanes, amamos tu presencia. Él está ya su espíritu está conectado con el espíritu. Eso, muy bien. Pero cuando yo comencé a poner el lado B de los cassettes y comencé a arrodillarme y a decir: encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Eso me sabía diferente. Algo sentía por dentro. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y sentía que lágrimas corrían por mis ojos. Yo decía: algo está pasando. Correremos hacia ti. Y ahí estaba postrado. El cielo hoy está aquí. Y yo me imaginaba lo que estaba cantando. Correremos hacia ti. El cielo hoy está. Y con lágrimas en sus ojos yo levantaba mis manos y le decía: amamos tu
presencia, oh Dios. Amamos. Y ahí estaba yo llorando. Amamos tu presencia. Y yo no entendía qué pasaba, pero Él me enseñó: tu espíritu está adorando. Eso pasaba. Y comenzó a pasar una y otra vez y otra vez. Y me fui enamorando del lado B de los cassettes. Y comencé a disfrutar aún más cuando iba a la iglesia y yo miraba la hora y decía: están cantando muchas canciones rápidas, ¿cuándo van a empezar las lentas? Y cuando terminaban la última rápida, que sonaba ese piano, y yo decía: ahora sí, ahora sí. Sentía que mi espíritu se soltaba. Cuando usted viene a la iglesia y usted comienza y se mete en ese río, y usted canta con el entendimiento, y usted deja que su espíritu adore a Dios, es ahí donde pueden que no sean los mejores instrumentos, los mejores músicos, que no seamos las mejores voces, pero eso no importa, porque es mi espíritu el que está adorando. Somos un lugar de adoración y queremos que aprendas eso. Para ser adoradores de verdad, tenemos que aprender a adorar con el espíritu. Dile a tu espíritu que adore. Dile a tu espíritu que adore. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises reign. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. 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 La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto
aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció.